Hoy vamos a ver las oraciones pasivas. Conocer el funcionamiento y las características de este tipo de oraciones y por lo tanto de este tipo de verbos va a resultarnos bastante útil a la hora de analizar las subordinadas sustantivas de complemento agente, pero no solo para eso, sino también para aprender a detectar lo que serían algunos valores del se, como los ses que tienen valor de pasiva refleja, que no son ni más ni menos que una sustitución de las oraciones pasivas, pero con un verbo que básicamente no es un verbo pasivo. El primer concepto que tenemos que conocer es el concepto de voz verbal. La voz verbal, básicamente hay dos voces, que son la voz activa y la voz pasiva. Algunos gramáticos es cierto que consideran que existe una voz llamada la voz media, pero no es nada que no se pueda explicar con otros usos pronominales. Así que lo vamos a dejar en la voz activa y la voz pasiva. Ya sabéis que los verbos tienen una serie de rasgos o características como son la persona, el número, el tiempo, el modo y el aspecto. Pues la voz no es ni más ni menos que otra característica verbal. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la voz activa y la voz pasiva? Es muy sencillo realmente. Vamos a considerar la voz activa como la forma normal, básica, estándar de un verbo. Cualquier oración normal y corriente con un verbo normal y corriente va a tener ese verbo en voz activa. Aquí, como podéis ver, tenemos un verbo en forma activa y sabemos que es activo porque tiene los morfemas normales y corrientes, como la vocal temática que nos indica la conjugación, la característica que en este caso compraba es va, que nos indica que estamos en un tiempo pretérito, concretamente de aspecto imperfectivo, pretérito imperfecto, y la desinencia cero, que, por el contexto, también sabemos que es la tercera persona a la vez que de singular, ya que la desinencia nos dice la persona y el número. Lo que caracteriza a la voz activa es la presencia de lo que llamamos como sujeto agente, que va a coincidir con el sujeto gramatical de la oración, y también la posibilidad de que en la oración aparezca un complemento directo, ¿de acuerdo? Un sujeto agente es un sujeto que realiza la acción que el verbo designa y que además se corresponde con el sujeto gramatical de la oración. Recordemos, el sujeto gramatical de la oración es aquel sujeto que concuerda en número con el verbo. Vamos a fijarnos en el siguiente ejemplo. En esta oración, es una oración activa, Paco cogía las peras del peral. Como podéis ver, el sujeto Paco concuerda en número con el verbo cogía, que es una tercera persona de singular, y Paco es un sujeto que está en tercera persona. Este sujeto se considera sujeto gramatical de la oración porque concuerda en número y es además quien realiza la acción del verbo, lo cual lo convierte también en el sujeto semántico de la oración, lo que conocemos como sujeto agente. El verbo es un verbo en forma estándar, como podéis ver tiene su raíz y tiene sus morfemas flexivos, vocal temática, característica y desinencia verbal. Pero ahora vamos a realizar lo que se conoce habitualmente como la prueba de transformación a pasiva, que es una prueba muy conocida entre los gramáticos para detectar un complemento directo en una oración simple activa. Convertimos la oración anterior, Paco cogía las peras del peral, en una oración pasiva de la siguiente forma: las peras del peral eran cogidas por Paco. Como podéis ver, aquí han ocurrido las transformaciones que hemos explicado muchas veces ya. El complemento directo de la oración original se convierte en el sujeto de la oración transformada. El verbo sufre una transformación que vamos a explicar con más detalle a continuación. Y el sujeto de la oración original se convierte en lo que conocemos como complemento agente. Como podéis ver, de ser un sintagma nominal, se acaba transformando en un sintagma preposicional con la preposición por. Siempre por. En algunos casos, de manera arcaica, podría ser con la preposición de, pero eso ya no se estila en nuestra lengua actualmente. Pues bien, como se puede observar, el nuevo sujeto resulta que no es quien realiza la acción, sino que en este caso la recibe, porque las peras no son un ser animado o con voluntad propia, y por lo tanto no pueden coger nada. Sin embargo, reciben la acción del verbo, ahora son cogidas, porque quien sigue cogiendo las peras sigue siendo Paco. En este caso, ese complemento llamado agente es el que realiza la acción, sin embargo ya no es el sujeto gramatical de la oración. El nuevo sujeto van a ser las peras, pero las peras no pueden ser lo que conocemos como sujeto agente, ahora se le va a llamar sujeto paciente. Esto ocurre cuando el verbo se ha transformado de voz activa a voz pasiva. Ahora voy a explicar con detalle cómo es el proceso de transformación de un verbo activo a un verbo pasivo.
En este caso podéis ver el típico ejemplo que muchísimos profesores de lengua dan como transformación a pasiva. De la forma yo amo, la forma pasiva sería yo soy amado. De tú amas sería tú eres amado o amada. De él ama o ella ama, ella es amada o él es amado. ¿De acuerdo? Pero este ejemplo, esta forma de transformación es engañosa. ¿Por qué? Como hemos podido ver en ejemplos anteriores, cuando hacemos una transformación a pasiva se da en contexto y se da dentro de una frase. Y el complemento directo de la oración anterior es el que se transformaba en sujeto, por lo tanto va a cambiar el sujeto. Si yo, por ejemplo, dijera yo amo a Valeria y transformar esa oración a pasiva, no sería yo soy amado por Valeria, que es el modelo de transformación que sucedería si siguiéramos ese modelo que suelen dar muchos profesores de lengua. La transformación auténtica sería Valeria es amada por mí. Eso nos va a llevar a una serie de reflexiones, y es que la transformación a pasiva del verbo siempre hay que hacerla según el contexto de su oración. En numerosas ocasiones habréis visto caracterizada la voz pasiva como la forma verbal compuesta de una forma del verbo ser más el participio del verbo que estás conjugando. Pero esto no es realmente así. Los participios son formas verbales no personales y son invariables, igual que el infinitivo, igual que el gerundio, y solamente tienen terminación en ado o en ido. Bueno, también tenemos verbos irregulares que tienen otras terminaciones, ¿no? Como el verbo freír, frito, o el verbo imprimir, impreso, pero estos son casos especiales y diferentes. El caso es que seguro que os habéis dado cuenta que en las oraciones pasivas y en sus verbos normalmente nos encontramos con formas que no llevan realmente un participio, sino lo que llamamos como adjetivo de verbal. Estos adjetivos de verbales derivan del participio, por lo tanto tendemos a confundirlos, pero son adjetivos. Esto lo que quiere decir es que van a concordar en género y número esos adjetivos de verbales con el sujeto gramatical de la oración. Fijaos que digo gramatical, que no sujeto agente, porque no realiza la acción, sino que la recibe en las oraciones pasivas. Una vez sabido esto, vamos a tener mucho más fácil la identificación del se llamado pasivo reflejo, que es ese pronombre, entre comillas, que va a aparecer en muchos verbos y que no sabemos diferenciarlo de las marcas de impersonalidad o de otros valores del se, como los complementos indirectos, etc. Un se pasivo reflejo no es ni más ni menos que un verbo que aparentemente tiene forma de verbo activo, pero que va antecedido por un se. Y lo que hace ese conjunto es sustituir a un verbo con forma pasiva con la estructura exactamente igual a la que hemos estudiado hasta ahora. ¿Cuándo podemos encontrarnos un se pasivo reflejo? Normalmente en oraciones pasivas que tienen un sujeto paciente, es decir, que reciben la acción del verbo, pero con una salvedad, que no queremos mencionar al complemento agente porque desde el punto de vista comunicativo no nos interese. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos una oración activa con su sujeto agente, el alcalde, emitió el bando a las 21 horas. Todo normal, sujeto y un complemento directo y un verbo en voz activa. Vamos a hacer la transformación a pasiva normal y corriente. Vamos paso a paso para que nos sirva de repaso. Arriba tenemos la oración activa y en el centro de la diapositiva la oración pasiva. En la oración activa tenemos el alcalde como sujeto que pasa a complemento agente en la oración de abajo. Tenemos en la oración activa arriba el verbo emitió en voz activa que pasa a voz pasiva en la oración inferior, fue emitido. Y tenemos arriba el complemento directo el bando que pasa a ser el sujeto en la oración de abajo, sujeto paciente. Como podéis ver, el complemento agente de la oración pasiva lleva la preposición por como es normativo, pero os habréis fijado que lo he puesto entre paréntesis. ¿Por qué? Porque lo que quiero significar es que este complemento agente al hacer la transformación a pasiva no nos va a interesar desde el punto de vista comunicativo, lo vamos a eliminar y eso nos va a dar paso a convertir la oración en una oración pasiva refleja. Y aquí la tenéis. Hemos eliminado al complemento agente porque no nos interesa desde el punto de vista comunicativo y el verbo pasivo fue emitido en la oración del centro. Se ha transformado en se emitió. Ese verbo emitir, emitió, aparentemente tiene forma de verbo activo, pero al ir acompañado por ese se que le precede, se acaba transformando en un verbo pasivo reflejo. Por lo tanto, ese se tiene valor de pasiva refleja. El sujeto gramatical es el bando y sigue siendo el sujeto gramatical. Sin embargo, ya no realiza la acción sino que la recibe. Esto es lo que conocemos como oraciones con pasiva refleja.
Como información adicional, los verbos pasivos reflejos se analizan como una única unidad verbal, es decir, ese se emitió lo indicaríamos todo junto como verbo núcleo sin darle ningún valor sintáctico al pronombre se. Como podréis deducir, todo esto es aplicable perfectamente a las subordinadas sustantivas de complemento agente, en las que en vez de tener un sintagma preposicional con la preposición por, seguido de un sintagma nominal que funciona como término, lo que vamos a tener es una oración subordinada sustantiva, cuyos nexos ya sabéis cómo analizar o deberíais hacerlo. Para ello tenéis los apuntes de sintaxis de la oración compuesta que os he facilitado. Soy consciente de que el análisis de los nexos subordinantes puede ser un poco complejo y que hay diversidad de opiniones entre distintas clases, alumnos, etc. Pero no os preocupéis, estoy intentando prepararos un vídeo, que espero tengáis muy pronto, sobre estrategias y técnicas para aprender a distinguir los nexos subordinantes unos de otros. Si tenéis alguna duda, no dudéis en preguntar.